Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos nuestra lección de cómo representar precisamente los resultados de lo que obtenemos precisamente con elementos de herramientas básicas del diseño generativo. Y en este caso vamos a proceder precisamente a nuestra ventana, vamos a agrandarla con el maximizador y desde aquí ubicamos la vista en perspectiva o en la vista top, donde vamos a precisamente a trabajar en la perspectiva. Y aquí podemos trabajar básicamente un plano, desde nuestro geometry, un plano. Este plano le podemos activar una vista normal de default shading. Y aquí le vamos a activar, en teoría, unos 2000 unidades, 2000 centímetros, para que lo tengamos de esta manera. Y aquí le voy a cambiar un poco el color para poder ubicar bien los elementos con los que está constituido. En este caso le pongo el Head Faces y aplicando el Head Faces aquí vamos a ubicar, tenemos uno, bueno, vamos a ponerle aquí 64 por decirlo así, o menos 48, y aquí le vamos a poner 1. En ese sentido, aquí estoy haciendo este pequeño ribete únicamente con fines ilustrativos. No quiere decir que esta medida pueda ser relativa, le podemos poner 64, podemos poner más. Lo importante no es ese tema, y lo importante aquí del tema es saber dividir las caras, los polígonos, y de acuerdo a este criterio vamos a poder determinar la representación que queramos dar a un espacio o a un entorno. En ese sentido, vamos a convertirlo en editable poly, lo seleccionamos y lo convertimos en editable poly. Y desde aquí, con el editable poly, con nuestro polígono, vamos a seleccionar un elemento sí, un elemento no, un elemento sí, un elemento no. Y desde esta perspectiva, vamos a determinar con qué nos quedamos y con qué trabajamos de otra forma. Entonces, en ese sentido, así como tenemos nuestras caras, las vamos a desasociar o las vamos a separar aquí abajo con la herramienta Detach. Le damos clic, las desasociamos. Y exactamente aquí, para comprobar que esto está desasociado, bueno, si esto me sucede, podemos aquí seleccionar el objeto y volverlo a deseleccionar. Y aquí tengo ya una muestra de que esto está deseleccionado, y si yo lo muevo, aquí ya se observa que está totalmente separado. Bueno, aquí el punto no es precisamente la idea de que vamos a separar y que no, etcétera. Bueno, por ejemplo, aquí les voy a hacer una pequeña muestra de una imagen donde se observa precisamente la idea de cómo vamos a utilizar diferentes muestras, como en este caso las observamos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos aquí en top una caja, tal cual observamos, podemos poner, si gustan, una medida, 150, podemos ponerle 100, mientras que aquí le podemos poner 300, y aquí le podemos poner, por ejemplo, una medida 50, vamos a verla desde aquí, vamos a ponerle 15. Por ejemplo, al tener mi figura aquí, desde este punto de vista, podemos hacerla un poquito más grande, 400, por decirlo así, y activarle unos segmentos. Aquí le pongo 4 segmentos y aquí le voy a poner 6 segmentos u 8 segmentos. Ahora sí que esto va a depender de las características que uno quiera. Le voy a poner 6 segmentos. Y exactamente desde aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar convertir editable poly. Y en este caso los editable polys voy a utilizar todos los de las esquinas, nada más las 4 esquinas. Y aquí voy a proceder precisamente a aplicar un pequeño chaflán donde vamos a redondear ligeramente estos elementos. Aquí desactivamos algo así, aceptar. Aquí
quitamos nuestra selección y le vamos a activar una herramienta de puntos donde vamos a aplicar los 3 puntos y aquí utilizamos únicamente el control de puntos del medio y lo vamos a alejar ligeramente con esa segmentación que tenemos. Yo lo podría hacer totalmente con más malla, pero ahorita no es mi intención trabajar tanta malla y la idea es representar lo que buscamos. Bueno, esto para que no tenga efectos de repetición con tantas herramientas, lo podemos volver a convertir editable poly y con esto ya lo vamos a simplificar. Ahora bien, el punto aquí radical es que, por ejemplo, yo aquí tengo una imagen donde tengo esta muestra y esto pues lo podemos comenzar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si yo utilizo una helicoidal, precisamente partiendo desde aquí, con este elemento, al irnos a nuestra vista, puedo poner la vista 600 o 500, dependiendo. Le podemos dar esta vista, mientras que en la vuelta le ponemos 1, y aquí en el radio le podemos poner 60, algo muy sencillo. Vamos a incrementar un poco la altura, 800, vamos a ver cómo se observa. Y aquí vamos a abrir un poco más el radio, vamos a ponerle 150. Y aquí podemos partir precisamente para tener una forma un poco más extraña. Podemos ponerle 0.8 a nuestra vuelta. Vamos a bajar un poquito el radio. Y desde aquí podemos seleccionar nuestra figura. Y esta figura, desde la animación, en el Constraints, ubicamos el Path Constraint y lo asociamos. Aquí vemos que ya está una asociación. Y este último, por ejemplo, yo le voy a aplicar el AutoKey. Y aquí lo podemos girar tantito y seleccionar este punto final y moverlo. Y aquí lo podemos bajar y aquí lo podemos también seleccionar y aquí vamos a observar cómo termina uno y cómo termina el otro. Bien, una vez que tenemos grabado esto, vamos a quitarle el AutoKey y ya que lo tenemos grabado le vamos a aplicar, acuérdense que desde nuestro array, el snapshot o desde los tools tenemos también nuestro snapshot. Aquí lo tenemos al snapshot con un rango a aproximadamente 60 copias, vamos a ponerle OK y aquí obtenemos precisamente ya un rango de elementos que se están repitiendo. Si observamos, aquí tenemos una forma bastante extraña, que es un poco imaginativa, pero bueno, nuestro objetivo no es precisamente hacer estructuras viables o no viables, únicamente estamos haciendo conceptos formales, que si bien se vale soñar y los podemos trabajar. Bueno, aquí, si por ejemplo yo quiero precisamente disminuir un poco la idea de que esta curva no sea tan remarcada, podemos repetir un poco la hélice y bajarle ligeramente el radio. Y de esta manera yo puedo seleccionar nuevamente el rendering y me voy a ir precisamente, perdón, en la animación. Y de aquí desde el constraint podemos asociarlo nuevamente a nuestro path. Y aquí ya lo tenemos asociado a este movimiento. Le ponemos nuevamente nuestro número de paths. Y aquí lo hacemos un poquito menos prolongado. Ahora, bien, le podemos poner control Z. Y aquí puedo disminuir un poco. Vamos a activar nuestro AutoKey. Y podemos disminuir un poquito menos la vuelta. De tal manera en que aquí lo grabamos con la llave, es muy importante el AutoKey, y aquí nos podemos dar cuenta qué tan importante está. Vamos a activar el AutoKey y lo vamos a girar ligeramente otro poquito más, lo desactivamos y aplicamos nuestro snapshot, y si observamos aquí, disminuimos un poquito más la vista. Podemos aplicar el control Z, vamos a
activar el AutoKey, lo desactivamos y vamos a aplicar Snapshot. Y aquí ya podemos trabajar un poquito más la idea de esta figura. Bueno, una vez que la trabajamos, la podemos agrupar y en el mismo sentido vamos a aplicar un cilindro y a este cilindro le vamos a bajar los segmentos, mientras que aquí vamos a utilizar estos segmentos en 20 y aquí vamos a utilizar estos en 180. Igual, aquí podemos incrementar el número de lados, vamos a ponerle 36 lados. Y aquí voy a ocupar una herramienta por array. Al aplicar mi array, yo voy a poner igual nuevamente 80 ítems y vamos a subirlo precisamente con un preview y aquí nos podemos dar cuenta cuánto hay. Vamos a bajarle a 60. Vamos a bajarlo a 50 y aquí nos podemos dar cuenta inmediatamente cómo tenemos el número de ítems. Vamos a bajarlo a 40, algo así que esté aproximadamente al tamaño. Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar la rotación en Z. Y esto en teoría, pues, lo podemos mover ligeramente. Hacer un poquito de experimentación y aquí tenemos esta forma un poco más asociada. Por ejemplo, aquí lo podemos ponerle un ligero movimiento. Si no lo queremos, podemos poner 0 y en el caso de este caso ya lo podemos aplicar Z. Y aquí le podemos dar un agrupamiento, group, dejamos el nombre así y vamos a aplicarle precisamente aquí para que este elemento no tenga problemas a la hora de editarlo. Podemos editarlo como poly y aquí le vamos a activar precisamente una herramienta F2, activo los control points y los vamos a bajar, los vamos a disminuir completamente, algo así, mientras que acá nos vamos a expandir un poquito más y aquí vamos a concluir un poquito esta idea. Bueno, esto es asemejando un poco lo que estamos haciendo. Y por último, vamos a aplicar, por ejemplo, una caja. Y aquí vamos a partir para utilizar la plataforma de nuestro edificio. En ese sentido vamos a utilizar 120, no, un poquito más grande, 300 por 300. Y aquí vamos a aplicarle 20 de altura. Y en este sentido no voy a necesitar ninguno de estos elementos, los voy a borrar. Y partiendo de aquí, vamos a aplicar nuevamente un array que nos permita visualizar el movimiento que tenemos aquí. Bueno, este movimiento de entrada lo voy a disminuir a 0 totalmente. Y aquí la torsión que tenemos, vamos a aplicarla un poco menos. Ajá. Aquí más o menos tenemos la separación, vemos la separación que está. Y en ese sentido, vamos a bajarnos un poquito. Vamos a empalmarlo ligeramente. Lo disminuimos. Y aquí le ponemos que sí. Y finalmente vamos a agrupar nuestro elemento. Y una vez que está agrupado, vamos a abrir nuestro editor de materiales, que se abre en modo Slate. Y aquí en el modo Slate, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar precisamente lo maximizo. Vamos a aplicar 3 materiales. Hay que recordar que el V-Ray tiene que estar cargado. Si este V-Ray no está cargado, quiere decir que desde nuestro render setup vamos a abrir nuestro gestor. Aquí lo tengo que tener cargado para ubicar
tipo de material. Una vez que está cargado, vamos a ubicar el material V-Ray y aquí vamos a ubicar precisamente nuestro V-Ray material y vamos a hacer exactamente lo mismo, material, V-Ray material, vamos a aplicar nuevamente material, V-Ray material y aquí vamos a hacer nuevamente otro material, V-Ray material. Bueno, nos vamos a alejar un poco más y aquí, por ejemplo, vamos a cargar un mapa. Ahora, una estampa que la vamos a utilizar precisamente desde modo general en Bitmap y vamos a ubicar nuestra carpeta donde yo tengo guardados estos mapas y aquí vamos a cargar nuestro grass, que es el pasto, y dentro de este mismo pasto vamos a cargar nuestro mapa Bitmap y vamos a ubicar nuestro grass displacement. Aquí ya tenemos nuestro grass displacement y aquí lo vamos a asociar al diffuse y este lo vamos a asociar al bump. Lo abrimos un poquito y aquí le vamos a poner un background para que se vea el fondo y de esta manera ya tenemos nuestro primer material. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ocupar, sin embargo vamos a ubicar nuestros elementos y ahora lo que yo voy a obtener es un mapa general Bitmap donde obtengo precisamente el adoquín, el Sidework Paving. Aquí utilizo este pequeño adoquín, lo mandamos al diffuse map para que aquí el material se pueda ver y también lo vamos a asociar con el bump para conectarlo y darle la tridimensionalidad. Aquí le vamos a poner también un poco de fondo para poderlo ubicar y aquí lo que vamos a aplicar es hacer más grande este material y este material hasta cierto punto lo que vamos a hacer es vamos a dar clic acá arriba para entrar a sus parámetros y lo vamos a pintar totalmente de azul, de un azul casi negro. Lo subimos, aquí le ponemos el fondo y en el reflect lo vamos a hacer reflejante totalmente y en el glossiness le vamos a bajar un poco la reflexión a 0.8 para tener más o menos una reflexión difusa como la que se observa. Por ejemplo, si yo le pongo 0.7 también puede ser viable, sin embargo para que el brillo sea más puntual vamos a aplicarle 0.8 y aquí por ejemplo voy a ocupar nuevamente un mapa Bitmap y aquí voy a ubicar este mapa como precisamente una textura que es relativa a las ventanas de un edificio. Aquí utilizo el diffuse map, igual aquí utilizamos el bump map y de esta manera abrimos el material, le ponemos un fondo y con el reflect lo vamos a hacer un poco reflejante el material. Ok, aquí vemos que lo vamos a seleccionar, lo vamos a hacer un poco reflejante el material. Ok, aquí ya lo tenemos reflejante, vamos a hacerlo más reflejante y aquí le vamos a poner un poquito de brillo, vamos a ponerle un 0.9 más o menos, algo así, y aunque pareciera mosaico, bueno, aquí lo podemos desasociar el bump y lo podemos dejar totalmente de esta forma. Y por último vamos a utilizar un material V-Ray donde aquí vamos a aplicar un mapa general Bitmap y aquí voy a obtenerlo precisamente desde esta madera, la hacemos más grande y la vamos a activar al diffuse map y también al bump donde vamos a utilizar diversas características. Bueno, por ejemplo, para este material le puedo poner un fondo y aquí también puedo utilizar una pequeña reflexión. Hay que recordar que entre más blanco es más reflexión, entre más negro es menos reflexión y aquí en el glossiness vamos a poner 0.8, algo muy tenue, mientras que por ejemplo en estos casos, por ejemplo en el adoquín, lo vamos a seleccionar y entramos precisamente en nuestro adoquín al maps y ubicamos nuestro bump. Aquí tenemos nuestro bump, le vamos a poner 90 y en el caso del pasto vamos a hacer exactamente lo mismo, ubicamos nuestro maps y le aplicamos el bump en 90, enter,
y de esta forma ya lo tenemos. Bueno, una vez que ya tenemos nuestros materiales, es importante minimizar mi ventana o cerrarla como tal, no pasa nada. Y una vez que yo ya tengo mis elementos, ahora sí, es importante ubicarlos con la vista top en el espacio y saber qué tan importante es que esto lo tenga que hacer más pequeño o lo tenga que escalar. Lo puedo escalar, lo podemos escalar tantito, no pasa nada. No estamos peleando contra tamaños ni contra dimensiones. Y desde aquí yo puedo tener ya una muestra básica de mis elementos. Al irme a mi imagen, veo que el del medio pues, es un oscuro, que al aplicarlo con el gestor de materiales, el material editor, desde aquí podemos utilizar el material azul, precisamente seleccionándolo. Lo selecciono y aquí en el asignar por selección lo aplicamos. Mientras que este, por ejemplo, lo podemos aplicar aquí con este material y aquí se lo aplicamos y vemos que el material no se ve. ¿Por qué no se ve? A diferencia del anterior. Este no se ve porque es una imagen que tenemos que cargar previamente con un material en escena. Como con este botón lo cargamos y aquí ya observamos el material. Sin embargo, aquí para poderlo observar y poder mapear, como comúnmente se dice, tenemos que aplicar nuestro modifier list, nuestra lista de modificadores, ubicar la herramienta WMAP y desde el WMAP box podemos encontrar precisamente el gizmo y con el gizmo lo podemos hacer más grande o más chico dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, aquí yo lo estoy haciendo más grande y aquí lo estamos disminuyendo ligeramente para que tengamos precisamente lo que nosotros estamos buscando. Aquí lo estoy haciendo más pequeño, me conviene, control Z, y de esta forma los voy a hacer más largo para que la ventana se vea un poquito más interesante. Y aquí ya tengo una muestra del edificio con sus ventanas. Aquí lo mismo voy a aplicar. Nuevamente aplicamos la misma herramienta, WMAP, utilizamos el gizmo y lo abrimos completamente en modo box. Y aquí podemos darnos cuenta. Por ejemplo, vamos a alinearlo. Vamos a ponerle fit. Y aquí lo podemos agrandar ligeramente para poder obtener precisamente la medida que nosotros estamos buscando. Bueno, aquí se repitió una instancia que vamos a cuidar, Group Open, y este lo vamos a eliminar. Y aquí lo vamos a seleccionar Group Close y lo cerramos. Posteriormente aquí en Top vamos a ubicar precisamente una cámara. Aquí, cámara, y utilizamos una cámara física que la vamos a ubicar precisamente a la vista frontal. ¿Esto por qué? Porque resulta que nosotros vamos a hacer un montaje precisamente basándonos en esta imagen de Centro Santa Fe, donde tenemos un espacio vacío y vamos a hacer una prueba precisamente de cómo se podría ver un montaje relacionado ya, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí vemos cómo se observa la figura sin el montaje y aquí podemos observar cómo se observa la figura ya con el montaje de los elementos que nosotros queremos conceptualizar o simple y sencillamente ver en nuestro modelado. Bueno, aquí el punto principal es que tenemos aquí nuestro piso, este lo vamos a utilizar en unos minutos, vamos a agruparlo, podemos poner piso o puede quedarse con el mismo nombre, esto da igual, okay, y lo vamos a ocultar, lo que oculto desde aquí, desde las televisiones, del displays, y aquí lo ocultamos. Al tener nuestra cámara como tal, le ponemos el modifier y modificamos la cámara precisamente a que tengamos un
una ganancia de exposición manual, y aquí vamos a procurar que esta ganancia sea a 600. Y desde aquí la podemos trabajar. Ahora bien, el rendering vamos a ubicar el environment, y en el environment vamos a ubicar nuestro use map node, y podemos aplicar precisamente un environment con una muestra HDRI que nos va a dar un ambiente. Desde aquí lo podemos ocupar, y exactamente desde aquí vamos a observar precisamente que nuestra imagen lo que nos demanda es algo que está más al tipo de perspectiva de hormiga, una perspectiva mucho más oblicua, vista desde arriba de la línea de horizonte, ligeramente muy pegada. Entonces aquí lo que necesitamos es precisamente aplicar el rango de visualización del render de nuestra cámara. Shows iframe, con esto vamos a saber qué tanto vamos a ver de nuestra cámara y qué tanto se va a ver en nuestro render. Aquí ya tenemos la figura y la podemos subir un poco con la idea de entender qué es lo que está sucediendo aquí con los objetos. Una vez que nosotros tengamos este objeto, el propósito es precisamente aquí obtener un render que nos va a permitir mirar los detalles. Hay que recordar algo muy importante. Aquí nuestra imagen de fondo es un HDRI, y esa imagen HDRI la podemos también omitir guardando nuestro archivo con una transparencia en PNG. Ahorita que el render haga su trabajo, vamos a observar precisamente de qué manera vamos a integrar esta imagen para poderla trabajar ya de una manera integral, como aquí lo estamos viendo. Ajá. Por ejemplo, en este caso, vamos a observar aquí la imagen, y la podemos guardar precisamente en modo PNG. Esta la podemos guardar, le podemos poner un número, o le podemos poner un nombre, Towers, y aquí la ponemos como PNG, y al guardarlo como PNG ya lo cerramos, ubicamos nuestra imagen, le ponemos abrir, en este caso lo voy a abrir con Photoshop, y aquí puedo obtener precisamente mi imagen. Bueno, como ustedes se darán cuenta, aquí ya tengo el campo abierto, donde precisamente aquí tengo ya los elementos y las capas que yo estoy trabajando. Por ejemplo, yo puedo ocultar mis capas, y desde este punto de vista, por decirlo así, yo puedo utilizar la imagen que acabo de traer, que es precisamente esta. Vamos a cerrarla, por decir. Vamos a volverla a abrir. Abrir con. Y aquí lo que hacemos es arrastrarla. Y aquí podemos integrar, bueno, la podemos cerrar. Y aquí podemos integrar nuestra imagen con Shift y tener exactamente lo que nosotros estamos buscando de estas imágenes. Por ejemplo, las podemos dejar ahí, y ahorita nuestra tarea precisamente va a ser trabajar y hasta dónde vamos a hacer precisamente este trabajo. Por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es, ya una vez que lo tenemos colocado, podemos ubicar el trabajo aquí, clic derecho, clicamos el blending, y aquí vamos a darle un opacity precisamente para poder ver con transparencia lo que vamos a borrar o lo que vamos a quitar. Al tener aplicada mi capa de esta forma, yo puedo utilizar la herramienta látigo, y desde aquí yo puedo utilizar este elemento, y aquí podemos cortar este elemento que ya no lo vamos a necesitar. Utilizo la varita mágica para
desactivar la herramienta, mientras que aquí, por ejemplo, podemos cortar exactamente la imagen desde la capa que estamos ocupando, y aquí podemos precisamente comenzar a trabajar la herramienta látigo donde la dejamos. Aquí yo la trabajé desde este punto, lo recortamos, utilizamos la varita mágica para desactivar el elemento, tenemos la capa, clic derecho, utilizamos el blending, y aquí lo abrimos nuevamente, ok, le damos la... Y aquí podemos tener ya un efecto de lo que queremos buscar. Aquí me falta un corte, voy a regresar al blending, y exactamente aquí voy a utilizar otro corte. Aquí lo voy a cortar, e incluso voy a utilizar este corte. Vamos a darle un poquito más de detalle, y aquí voy a darle clic nuevamente el blending option y lo voy a abrir. Ok, damos clic, y desde este punto de vista voy a ocupar precisamente esta imagen, que es un recorte de la misma. Voy a ocultar tantito esta, y si se dan cuenta, aquí yo tengo un corte de este objeto, que hicimos un corte con la idea precisamente de que si lo paso de capa, se va a ver desde atrás. Entonces, al poner la imagen en vista, ya la podemos observar, y aquí la capa la vamos a ubicar precisamente con un ajuste en la exposición, y desde la exposición podemos tener bien claro qué es lo que queremos integrar precisamente aquí para poderle dar la vista que nosotros queramos. Desde aquí ya podemos obtener una vista, y el resultado precisamente es File, guardarlo como una manera de exportarlo y salvarlo para web. Y desde aquí vamos a utilizar la imagen para salvarla y obviamente obtener como resultado una imagen de estas características. Posteriormente, esto va a funcionar de esta forma. Pues bueno, aquí ya lo trabajamos, y vamos a pasar al segundo tema, donde nosotros vamos a ubicar precisamente los elementos. Vamos a minimizar esta herramienta, vamos a poner nuestro display aquí en 3ds Max, un hide all, y ahora lo que voy a hacer es ocultar todos estos elementos. Y lo que voy a hacer precisamente aquí en vista frontal, si nos damos cuenta, voy a abrir una pequeña cajita, vamos a hacerla un poquito más grande. Esto da igual, vamos a aplicarle unos 5 centímetros, vamos a utilizarla esta 80 a 80, vamos a ponerle 8, y esto así tal cual lo vemos. Podemos aplicarle 3 segmentos de este lado, 3 segmentos de este lado, y así como lo tengo, lo vamos a convertir en un editable poly. Este editable poly lo vamos a bajar con los vertex, y aquí por ejemplo vamos a bajar esta figura. Esta la podemos subir, y esta la podemos disminuir de tal manera en que nosotros tengamos aquí una forma de alguna manera más amable de lo que queremos. Vamos a bajarlo tantito, y desde aquí yo puedo tener una forma. Vamos a aplicarla, y aquí podemos también bajarle un poco el tamaño,
Y si por ejemplo esta forma yo le aplico un mesh smooth, por decirlo así, lo podemos hacer aquí en modo clásico o en modo NURM, por ejemplo. Hay tres formas, ahí lo podemos dejar en ese aspecto. Y aquí, por ejemplo, lo voy a seleccionar. Voy a utilizar aquí con la herramienta arco un ligero movimiento de esta figura. Y aquí vamos a aplicar precisamente esta forma, seleccionándola, animation, igual constraint, path, lo asociamos. Aquí vamos a ubicar igual, vamos a hacer el mismo efecto, AutoKey, y este lo vamos a mover exactamente aquí, al revés. Con esta idea lo guardamos, quitamos el AutoKey y vamos a ubicar que en este primero vamos a darle el AutoKey y en este primero lo seleccionamos y aquí vamos a guardarlo y aquí ya tenemos un trayecto totalmente correcto de lo que queremos. Aplicamos nuestro snapshot y vamos a poner 40 unidades. Vamos a ver cómo funciona con 40 unidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, 40 unidades. ¿Cómo se distribuyen? Vamos a darle control Z y vamos a aplicar nuestro snapshot. Vamos a ponerle 34 unidades. Y vamos a ver que se van a separar ligeramente un poquito más. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos utilizar estas unidades exactamente así separadas. Como se observan, vamos a darle control Z y nuevamente nuestro snapshot vamos a ponerle 28 y aquí ya encontramos un elemento mucho más separado y al tenerlo ya ubicado en esa mood vamos a agruparlo y le podemos activar precisamente la herramienta de madera. Aquí vamos a activar la madera, la seleccionamos y vamos a ponerle la muestra en escena. Y aquí ya podemos darnos cuenta qué tanto vamos a modificar la madera. Podemos aplicarle un WMAP, por ejemplo, igual. Y desde aquí, al tener nuestro WMAP, le ponemos el modo box y aquí podemos darnos cuenta con el gizmo activo qué tanto lo podemos modificar de acuerdo a las necesidades y a la realidad de lo que estemos dibujando. Bueno, aquí lo podemos dejar exactamente con estas características. Ya lo tengo seleccionado y aquí lo vamos a ubicar precisamente en el top. Y si se dan cuenta, aquí tengo Group. Quitamos la selección. Y aquí hay algo muy importante. Vamos a ubicar esta figura, front, Group Open, la seleccionamos y la eliminamos para que esta se quede en una sola, Close, lo abrimos y aquí al momento de abrirla la podemos colocar a la altura de la cámara, Top, y aquí podemos darnos cuenta precisamente cómo va a ser el movimiento que vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí ya tenemos este objeto y aquí podemos tener bien claro cómo vamos a aplicar este elemento, mientras que aquí podemos girar y podemos darle el movimiento. Sin embargo, ahorita todavía no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque al abrirlo en el grupo voy a utilizar, por ejemplo, el azul. El modo azul lo voy a aplicar para ponerle el pasto. Igual viewport. Y el modo ocre lo vamos a poner para aplicárselo al material aquí del lado king. Igual viewport. Y aquí ya lo tenemos. Vamos a ponerle una perspectiva totalmente aérea con el orbit. Y ahora sí, vamos a seleccionar primeramente el pasto. El pasto lo vamos a aplicar precisamente con un WMAP
Y el WMAP lo vamos a poner en modo plano, porque es un plano lo que estamos utilizando. Y aquí con el gizmo lo vamos a hacer pequeño con el escalador. Aquí lo vamos a hacer pequeñito. Y es muy importante tomar en cuenta qué tan pequeño lo vamos a aplicar. Aquí lo estoy aplicando más o menos al tamaño del ribete, mientras que el adoquín también lo voy a aplicar con el WMAP. Aquí lo aplico con el WMAP y también se va a hacer más pequeño. Y de esta manera podemos aplicarlo. Y es muy importante que aquí, bueno, lo que primeramente tenemos que hacer es guardarlo, save. Vamos al archivo donde lo vamos a guardar. Yo lo voy a mandar precisamente al escritorio, al archivo 3D, y vamos a ponerle como PR2. Y una vez que está guardado, seleccionamos el elemento del pasto. Y al tener nuestro elemento del pasto seleccionado, vamos a ubicar nuestra herramienta V-Ray Displacement. El V-Ray Displacement lo vamos a dejar configurado con 2D y vamos a aplicarle una textura de mapa en Bitmap y vamos a ubicar nuestra carpeta de mapas y vamos a aplicar el Grass Displacement. Este lo vamos a aplicar como tal. Y aquí es muy importante que vamos a utilizar una mount aproximadamente de 2 porque estamos en modo 2D. Y aquí vamos a aplicar la diferencia que es a tener este trabajo. Por ejemplo, aquí utilizando un poco la idea de qué es el V-Ray Displacement, hay que entender que cuando tenemos una textura, por ejemplo, sin displacement, esto es lo que pasa, se ve una estampa. Pero por ejemplo, cuando ponemos un displacement, el follaje crece y le podemos dar una característica mucho más realista como la que estamos observando. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más importantes aquí es precisamente la idea de poder ver cómo este objeto aquí, por ejemplo, el displacement aquí lo tenemos. Entonces, podemos aplicar un displacement también tridimensional que nos va a permitir un follaje mucho más realista, sin embargo, consume más elementos de memoria. Sin embargo, aquí vamos a aplicar el mapping en 2D y vamos a ponerle una mount aproximadamente de 3 para que veamos la característica y vamos a activar nuestra cámara física y desde aquí vamos a bajarla. Ya tenemos cargado nuestro HDRI y al seleccionar nuestro piso, bueno, aquí lo voy a crop, close, cerrar y lo voy a girar precisamente a la idea de mi horizonte. Aquí lo bajo y aquí puedo trabajar precisamente una idea clara de mi renderizado con V-Ray Displacement. Aquí vemos el renderizado y prácticamente el resultado va a ser precisamente algo como lo que estamos viendo aquí. Y el mismo concepto es utilizar un fondo donde vamos a utilizar precisamente esas características y donde vamos a estar trabajando precisamente el trabajo de fondo y la imagen que vamos a ocupar para la misma. Aquí vamos a esperar un poco el renderizado. Vamos a observar que el renderizado ya está correcto. Hay que recordar que nosotros podemos ocupar también una exposición de la cámara mucho más aguda, donde permite entrar más luz. Sin embargo, ese es un tema que ya tendremos que ir recuperando y tendremos que ir revisando de acuerdo a las características. Bueno, aquí en nuestro render lo vamos a sacar con mayor exactitud. Hay que recordar que nuestra cámara, por ejemplo, pues vamos al top,
Ya observamos cómo sale nuestra cámara. La vamos a seleccionar. Y si, por ejemplo, yo utilizo 600, vamos a ponerle 900 en el ISO, vamos a incrementar un poquito más la luz. Y aquí, por ejemplo, voy a aplicar mi render desde la plantilla de V-Ray. Y aquí le estoy dando un poquito más de luz al render. Y desde esta perspectiva podemos ocupar precisamente ya los cambios que estamos buscando. Por ejemplo, si nosotros queremos integrar el HDRI al fondo, lo podemos dejar. Sin embargo, esto ya va a depender de cada quien de ustedes para poder trabajar la idea de este render. Pero por ejemplo, yo lo puedo guardar así y yo me puedo quedar exactamente con los elementos del fondo. Si observamos, veamos el follaje el follaje del objeto se ve más grande y el pasto se ve más pequeño. Por ejemplo, aquí yo lo que haría es cancelar el ejemplo y disminuir un poco más. Disminuir un poco más esta idea y vamos a ver qué diferencia va a existir en nuestro render. Aquí vemos que el adoquín ya cobra mayor tamaño. Ya hemos acercado más todo este elemento y si observamos los detalles, tanto de los pastos como de los follajes, ya crecieron mucho más. Y aquí ya podemos darnos un poquito más la idea de que este mobiliario lo podemos integrar con mayor facilidad. Vemos aquí los detalles. Y esperamos un poco a que nuestro follaje, a que nuestro render termine. Y aquí observamos precisamente cómo se integran los pastos. Y aquí ya lo vamos a tener. Por ejemplo, aquí vemos el fondo. Lo podemos dejar así o podemos aplicar otro fondo. Ahorita vamos a ver exactamente cómo podemos hacer eso, pero desde aquí lo podemos hacer y aquí lo podemos trabajar. Esto naturalmente lo podemos guardar PR1 y lo podemos guardar como elemento JPG. Aquí lo mandamos y aquí también lo podemos mandar como PR2 y lo podemos mandar exactamente como un elemento PNG. Al obtener precisamente ya nuestros elementos, podemos partir aquí, vamos a cerrar nuestras imágenes, esto ya no lo vamos a ocupar y posteriormente vamos a abrir nuestro PR1. Al abrir nuestro PR1 en Adobe Photoshop, aquí vamos a partir precisamente para poder entender la característica de la imagen en su ajuste. Y aquí se le puede agregar un filtro normal que se puede trabajar si bien en otras características. Por ejemplo, aquí lo abrimos. Y aquí lo que voy a hacer, por ejemplo, en la división, voy a utilizar esta división únicamente como selección, imagen, exposure. Vamos a oscurecerlo un poquito más. Ok, varita mágica. Y vemos cómo se puede integrar la imagen ahí a nuestro fondo sin necesidad de poder trabajar un montaje. Sin embargo, yo puedo hacer exactamente lo mismo con el montaje
PR2, que es en el PNG, y con el PNG yo puedo obtener esta imagen. Y si yo le quiero integrar un fondo de algún paisaje que a mí me guste, pues yo lo puedo tocar, lo puedo abrir. Desde mi Photoshop lo puedo integrar precisamente a la parte que yo quiera, siempre y cuando corresponda a las necesidades de la imagen. Por ejemplo, esta imagen no corresponde. ¿Por qué? Porque está muy inclinada y además podríamos integrarla, por ejemplo, así. Sin embargo, la imagen tendría que ser en su exposición. Por ejemplo, algún elemento por acá tendría que ser equilibrado, mientras que el otro elemento por acá tendremos que equilibrarlo también en su exposición. Aquí podemos darle un poquito mayor de exposición. Aquí es un pequeño ajuste de cámara, mientras que a este podemos utilizar vamos a quitar la selección y aquí lo podemos trabajar por ejemplo igual como lo hicimos con la otra imagen, ajuste, exposure, vamos a tener más o menos. Ok, de esta manera lo podemos integrar a otro fondo y naturalmente darle su exportación y guardar nuestra imagen precisamente como lo que buscamos. Aquí ya la imagen se guardó, esto lo deshago y tengo mi PR222 donde tengo precisamente ya la imagen con su respectivo montaje. Es todo por hoy. No olviden darle un like y suscribirse a mi página. Os agradezco mucho. Reciban un gran saludo. Gracias.